Hola, ¿qué tal máquinas? Esto es Potencia HP y el día de hoy les traigo un video acerca de los circuitos en serie. Vamos a ver cuáles son las características de este tipo de conexión y por qué es que un foco de 5 watts puede alumbrar más que uno de 21 watts. Primero debemos hacer un breve recordatorio acerca de la ley de Ohm. La ley de Ohm involucra tres parámetros: voltaje, corriente y resistencia, y los relaciona mediante estas fórmulas. Principalmente nosotros usaremos la segunda fórmula. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Nos dice que si nosotros, manteniendo el voltaje constante, aumentamos la resistencia, esto ocasionará que la corriente dentro del circuito disminuya. Aquí vemos dos ejemplos claros. En el primer circuito, el de la izquierda, tenemos un sistema de 12 voltios y 6 ohmios. Si nosotros utilizamos la fórmula de la ley de Ohm, es decir, corriente es igual a voltaje sobre resistencia, pues nos da una corriente de 2 amperios. 12 entre 6 igual a 2. Sin embargo, en el circuito de la derecha cambiamos la resistencia por una resistencia mayor, es decir, hemos aumentado la resistencia. Si calculamos la corriente sería 12 entre 12 igual a 1. Entonces, esto nos dice que si aumentamos la resistencia, la corriente disminuye. Obviamente nosotros apreciamos que en el segundo caso los electrones se mueven más lento. La resistencia y la corriente tienen una relación inversa. Esta es la parte que nos interesa de la ley de Ohm para este video. Sin embargo, este es un tema mucho más amplio. Te dejo un video completo aquí o en la descripción del video. Continuemos. Bien, aquí tenemos nuestro circuito modelo de 12 voltios, 6 ohmios y 2 amperios. A partir de ahora vamos a tender a reemplazarlo por su circuito equivalente. Es decir, al símbolo de la batería la vamos a reemplazar por una pila también de 12 voltios. Al símbolo de la resistencia lo vamos a reemplazar por un foco también de 6 ohmios. Al final el foco es una resistencia. Y a los conductores lo vamos a dejar tal cual. Esta nueva representación lo hago con fines puramente didácticos. Bien, empecemos con las resistencias en serie. En imagen podemos ver dos resistencias en serie. Ahora veamos cuáles son sus características. La primera característica, tal cual se enseña en las universidades e institutos, es la siguiente. La resistencia equivalente es igual a la resistencia número 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 y así sucesivamente. En este caso, ambas resistencias son de 6 ohmios, que en este caso lo hemos representado con el color verde. Nombraremos resistencia 1 a esta y resistencia 2 a la otra. Entonces, si aplicamos la fórmula, sería que la resistencia equivalente es igual a R1, 6, más R2, también 6. Eso da un total de 12 ohmios. Ahora, ¿qué significan estos 12 ohmios? No nos quedemos solamente con la matemática. Esto me quiere decir que si yo coloco dos resistencias en serie, es equivalente a usar una sola resistencia de 12 ohmios. Interesante, ¿verdad? Es decir, si nosotros estamos en un laboratorio y necesitamos una resistencia de 12, pero solamente disponemos de dos resistencias de 6, lo conectaríamos en serie y es como si tuviésemos una resistencia de 12. Como podemos darnos cuenta ya, el consumo de la corriente en estos dos circuitos es idéntico. Los electrones se mueven a la misma velocidad. Recordemos que la corriente eléctrica es el flujo de electrones, es decir, la cantidad de electrones que se consumen por segundo. Ahora veamos su segunda característica. Esta nos dice que la corriente total es igual a la corriente que circula por la resistencia 1 y es igual a la corriente que circula por la resistencia 2 y es igual a la corriente que circularía por una resistencia 3 y así sucesivamente. Es decir, las corrientes son las mismas. ¿A qué nos referimos cuando decimos corriente total? La corriente total es la corriente que sale de la batería, es decir, el consumo total. Entonces vamos a calcular la corriente total, que a la vez es la misma que la I1, que la I2 y que la supuesta I3. La corriente total es igual, si aplicamos la ley de Ohm, es igual al voltaje total sobre la resistencia equivalente. Entonces, el voltaje total es 12 voltios y la resistencia equivalente es 12 ohmios. Entonces, 12 entre 12 es 1 amperio.
Ahora, ¿cómo interpretamos esto de que las corrientes son las mismas? Si nosotros vemos la cantidad de electrones que salen por segundo de la batería, que es la corriente total, es igual a la cantidad de electrones por segundo que pasan por la resistencia 1 y es igual a la cantidad de electrones por segundo que pasan por la resistencia 2. Imagínate un chorrito de agua. El chorrito de agua que pasa por la resistencia 1 es igual al chorrito de agua que pasa por la resistencia 2. Por eso es que las corrientes son las mismas. En este caso es 1 amperio. Ahora pasemos a otra característica muy importante, que nos dice lo siguiente. El voltaje total, es decir, el voltaje de batería, es igual al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3 y así sucesivamente. En este caso tenemos dos resistencias de 6 ohmios. Calculemos la caída de voltaje en cada una de ellas. Claramente el voltaje total es 12 voltios. El voltaje 1 sería igual a la corriente, que en este caso es 1, por la resistencia, que es 6. Eso nos daría una caída de voltaje de 6 voltios. Ahora, si en la primera resistencia cae 6 voltios y el total es 12, ¿cuánto nos quedaría para la segunda resistencia? Claramente nos quedaría 6 voltios. También podemos hacerlo mediante cálculos. El voltaje 2 es igual a la corriente 2, que también es 1, por la resistencia 2, que también es 6 ohmios. Y eso nos da 6 voltios. Por lo tanto, tenemos que el voltaje total de 12 se divide en 6 voltios para la primera resistencia y 6 voltios para la segunda resistencia. Esto es así porque las resistencias son iguales. Muy bien, ahora, ¿qué consecuencias tiene esto? Vamos a representar las resistencias por nuestros foquitos. A cada foco ahora solamente le llega 6 voltios. Recordemos que estos focos son focos de 12 voltios. Entonces, al llegarle un menor voltaje, los focos no alumbrarán todo lo que pueden, solo alumbrarán la mitad. Aquí tenemos la comparación entre un foco que recibe 12 voltios directamente de una pila y dos focos conectados en serie que solamente reciben 6 voltios. Como vemos, el foco que recibe los 12 voltios alumbra el doble que los focos que solamente reciben 6 voltios. Ahora, para que esto quede más claro, veamos tres resistencias en serie. Tenemos la primera característica, que las resistencias se suman. Entonces, la resistencia equivalente sería 6 más 6 más 6 igual a 18 ohmios. La segunda característica, que es la de las corrientes. Las corrientes son las mismas. La corriente total es igual a la corriente que pasa por la resistencia 1, es igual a la corriente que pasa por la resistencia 2 y en este caso también es igual a la corriente que pasa por la resistencia 3. Si calculamos la corriente total, es igual al voltaje total 12 sobre la resistencia equivalente, en este caso 18. Eso nos da una corriente de 0,667 amperios. Y aquí me gustaría hacer un pequeño análisis. Cuando solamente trabajamos con una resistencia, la corriente es 2 amperios. Cuando trabajamos con dos resistencias en serie, la corriente es 1 amperio. Cuando trabajamos con tres resistencias en serie, la corriente es 0,667. Como te das cuenta, al aumentar el número de resistencias en serie, la corriente va disminuyendo. ¿Y esto por qué se da? Ya que al nosotros agregar más resistencias, las resistencias se van sumando, es decir, la resistencia va aumentando. Y por la ley de Ohm sabemos que al aumentar la resistencia, la corriente disminuye. Ahora veamos la característica de los voltajes. Quedamos en que el voltaje se divide. Calculemos el voltaje para la resistencia 1. El voltaje para la resistencia 1 será igual a la corriente, 0,667, por la resistencia, 6 ohmios. Y esto es igual a 4 voltios. Y lo mismo para las otras. Entonces, a cada resistencia le está llegando solamente 4 voltios. Ahora, si nosotros reemplazamos este esquema por su equivalente en focos, esto daría como resultado que los focos den una luz mucho más tenue. Aquí tenemos la comparación entre estos tres sistemas. En el primer caso, el foco recibe 12 voltios.
En el segundo, ambos focos reciben solamente 6 voltios. En el tercer caso, cada foco recibe solamente 4 voltios. Se puede apreciar claramente que el foco que recibe más voltaje alumbra más. También se puede apreciar que al agregar más resistencias, es decir, más focos, la corriente va disminuyendo, es decir, consumes menos corriente. Si consumes menos corriente, la batería te va a durar más. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que consumimos menos corriente? Si nos ponemos a observar, los electrones se mueven mucho más lento si comparamos el tercer caso con el segundo o con el primero. Suscríbete a este canal. Ahora vamos a ver qué sucede cuando conectamos dos resistencias distintas en serie. Para este caso vamos a trabajar con un foco de 21 watts y con otro foco de 5 watts. Como regla general, el foco que consume más potencia tendrá una resistencia menor que el foco que consume menos potencia. Es decir, el foco de 21 tendrá menos resistencia que el de 5 watts. ¿Y esto por qué? Al tener una menor resistencia permite un mayor paso de la corriente, un mayor consumo de corriente. Recordemos pues que la resistencia es la oposición a la corriente, al flujo de los electrones. Entonces el foco de menor potencia, al tener una resistencia más alta, limita el consumo de corriente. En esta parte del video vamos a explicar por qué el foco de 5 watts brilla más que un foco de 21 watts, lo cual parece contradictorio, ¿verdad? Aquí tenemos nuestros dos foquitos conectados en serie de 21 y de 5 watts. La resistencia aproximada del foco de 21 watts es 9 ohmios y la resistencia aproximada de un foco de 5 watts es 30 ohmios. Como ves, el foco de mayor potencia tiene una menor resistencia. Hallemos primero la resistencia equivalente. Esto es igual a R1, que en este caso es igual a la resistencia de 21 watts, más R2, que es igual a la resistencia de 5 watts. Esto es 9 más 30 igual a 39 ohmios. Ahora calculemos la corriente total, por lo tanto también la corriente 1 y la corriente 2, porque son iguales. La corriente total es igual al voltaje total, que en este caso es una pila de 12, sobre la resistencia equivalente, que es 39. Esto da una corriente de 0,308 amperios. Y aquí viene la parte más interesante. El voltaje total es 12. El voltaje 1 será igual a la corriente, que es 0,308 por su resistencia, que para el foco de 21 watts es 9. Esto da un voltaje de 2.77 voltios. El voltaje 2 es la corriente por su resistencia, que en este caso la de 5 watts es 30. Esto da una caída de voltaje de 9.24 voltios. Esta es la razón por la cual el foco de 5 watts alumbra más que un foco de 21 watts cuando está conectado en serie, ya que el foco de 5 watts, al tener una mayor resistencia, requiere una mayor fuerza, un mayor voltaje para ser atravesado. En cambio, la menor resistencia, el foco de mayor potencia, requiere menos voltaje. Por lo tanto, el foco de 5 watts, al recibir un mayor voltaje, alumbra más que un foco de 21 que solamente recibe 2.77 voltios. Al foco de 5 le está llegando 9.24 voltios, casi 12. En cambio, al foco de 21 le llega un voltaje muy pequeño. Esto lo puedes comprobar en la práctica. Hasta aquí hemos tocado a profundidad lo que son los circuitos en serie. Sin embargo, existen otro tipo de conexiones. Una de las conexiones más usadas, tanto a nivel domiciliario como en la industria, son las conexiones en paralelo. Te dejo este video en pantalla para que puedas analizar este tipo de conexiones a más detalle. Nos vemos ahí, haz clic. Muchas gracias por tu atención y no olvides que puedes dejarme un comentario acerca de qué te pareció este video y valorar mi trabajo dando un like y compartiendo con tus amigos.